Perfecto. Ok. Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy, 15 de junio del 2022, nos encontramos en la séptima ponencia de la segunda edición del Seminario Conjunto de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación, titulado Temas Actuales de Psicología, Neurociencias, Educación y Salud, organizado por los cuerpos académicos Psicología, Desarrollo, Salud y Educación de la Facultad de Psicología e Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, Psicología de las Conductas de Riesgo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Baja California, Psicología del Aprendizaje y Praxis Educativa de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro y Estructura Social, Intersubjetividades y Cultura de la UAM Iztapalapa y grupos de investigación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Facultad de Psicología y Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos a todos a este seminario. Este seminario se está llevando a cabo de marzo a noviembre de este año y cuenta con la participación de 16 ponentes que abordarán diferentes temas en la actualidad en psicología, neurociencias, educación y salud. Entonces, los interesados pueden obtener una constancia de asistencia siempre y cuando cumplan con el 80% de la asistencia, la cual se va a registrar al final de cada sesión durante la apertura del formulario para que puedan registrar su asistencia. Para los detalles sobre los siguientes ponentes, fechas y registro, les pedimos que por favor estén atentos a las redes sociales y a de las instituciones organizadoras para que ahí y siempre ponemos los recordatorios a tiempo, ¿no? Sin más que decir, por ahora es un gusto para nosotros el recibir aquí a la doctora Geraldine Rodríguez Nieto, quien nos presentará una ponencia que lleva el nombre de Mecanismos Psicobiológicos de la Regulación del Comportamiento Sexual. Entonces, brevemente leeré la reseña curricular de la doctora Rodríguez. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM y posteriormente realizó una maestría en Ciencias por el Instituto de Neurobiología de la misma universidad. Después, ella hizo el doctorado en neurociencias cognitivas por la Faculty of Psychology and Neuroscience de Maastricht University. Le apasiona la relación entre los sistemas nervioso, endocrinológico y el comportamiento. La doctora Rodríguez tiene intereses variados, lo cual se refleja en las diversas investigaciones que ha realizado, como desarrollo de funciones ejecutivas en edad preescolar, estudio de las emociones morales y procesos socioafectivos con resonancia magnética funcional y tareas a pacientes con lesiones cerebrales y regulación del comportamiento sexual y metaanálisis de procesos ejecutivos mediante resonancia magnética funcional. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Departamento de Movimiento y Neuroplasticidad de la Universidad de Leuven, estudiando la relación entre diferentes metabolitos del cerebro y cómo esto cambia con el envejecimiento. Le agradecemos muchísimo que se esté desvelando para acompañarnos en este momento a este horario de este lado del océano y es autora de diversas publicaciones en revistas de alto impacto internacionales, así como también ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Pues bienvenida, doctora Geraldine Rodríguez Nieto. Muchas gracias por acompañarnos. Y antes de cederle la palabra, nada más recuerdo al público que por favor mantengamos en silencio nuestros micrófonos para dar al final el espacio de preguntas y respuestas y de forma ya sea en el chat, en nuestras redes sociales, las iremos revisando. Los invito por favor a participar activamente en este ejercicio y le pido por favor a la doctora Geraldine que inicie su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este evento que es único en el sentido que reúne a diversas instituciones a lo largo del país. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir mi pantalla.
Y bueno, como mencionó la doctora Guadalupe, les voy a hablar sobre los mecanismos psicobiológicos que subyacen a la conducta sexual, que fue el tema de la investigación que realicé durante mi doctorado. Em, ajá, bueno, pues, permítanme tantito. Ajá. Sí, bueno, la conducta sexual, pues al permitir la reproducción y la preservación de las especies, ha emergido como una conducta altamente gratificante a lo largo de diversas especies. Obviamente, los seres humanos no somos la excepción. Y bueno, la conducta sexual en diferentes organismos es una conducta social y como tal hace que también evolucionaron mecanismos que nos permiten su regulación o su control, lo cual es muy importante como sistemas sociales y también para preservar la homeostasis del sistema en general. Y bueno, en los seres humanos, fallar en estos mecanismos regulatorios puede conllevar a una amplia gama de consecuencias. Por ejemplo, embarazos no deseados, ofensas sexuales, problemas en las relaciones interpersonales y también conductas patológicas. Entonces, bueno, a nosotros nos interesaba estudiar la regulación del comportamiento sexual y tomamos este modelo, es el modelo dual de la conducta sexual de Bancroft y Janssen. Eh, es uno de los modelos más conocidos y que nos sirvió como base para nuestro estudio. Ellos plantean que la conducta sexual es el resultado del balance entre mecanismos excitatorios y mecanismos inhibitorios. Los mecanismos excitatorios facilitan la excitación sexual y los inhibitorios pues la inhiben. Es importante un equilibrio entre ambos mecanismos, ya que mucha excitación sexual en relación a la inhibición podría llevar a conductas inapropiadas, pero también un exceso de inhibición sexual en relación a la excitación sexual tampoco sería idóneo, pues también llevaría a la falta de excitabilidad cuando todas las condiciones son adecuadas. Los autores mencionan que estos mecanismos, que serían diversos, pueden ser de tipo social, biológico y psicológico. Además, ellos plantearon que los individuos, bueno, que la excitación sexual y la inhibición sexual también existen como rasgos psicológicos, es decir, que son rasgos que difieren de individuo a individuo, es decir, entre los individuos varían en su propensidad a ser excitados sexualmente o a ser inhibidos sexualmente. Y para medir esta variabilidad, ellos crearon la escala de excitación sexual y de inhibición sexual, con ítems, por ejemplo, de si encuentro a alguien atractivo y me toca o me mira a los ojos por accidente, me excito fácilmente, ese tipo de preguntas. Y para la inhibición sexual ellos identificaron dos componentes. Uno, era un componente de inhibición deseado, que es decir, inhibir la respuesta sexual cuando las circunstancias no son apropiadas o cuando existe algún peligro, por ejemplo, un embarazo no deseado, contagio de alguna enfermedad o ser visto. Y por el otro lado, la inhibición indeseada, es decir, que cuando todas las condiciones son apropiadas, hay una inhibición de la respuesta sexual y obviamente pues no es idóneo y esto puede llevar a problemas, por ejemplo, de disfunción y similares. Em, este modelo fue ampliamente estudiado con diversas conductas desde la psicología social y desde la psicología clínica. Sin embargo, desde las neurociencias había una gran brecha, pues los mecanismos de la excitación sexual habían sido estudiados, pero los mecanismos de inhibición sexual habían sido ampliamente ignorados. Entonces, había una gran brecha, no sabíamos cuáles eran los mecanismos neurales y además también había una brecha en nuestro entendimiento de los mecanismos fundamentales, pues si bien Bancroft y Janssen los estudiaron ampliamente como rasgos psicológicos,
muy poco se sabía de cómo ocurren como procesos cognitivos, cómo ocurren este procesamiento. Entonces, a nosotros nos interesaba saber cómo es que estos ocurrían. Nos preguntamos, por ejemplo, si la inhibición sexual era parte eh, de un dominio de inhibición general o si constituía mecanismos específicos al dominio sexual. Y si era así, si era un mecanismo único o si existían diversos mecanismos. Nosotros pensamos que al menos era posible que existieran dos tipos de mecanismos, uno a nivel cognitivo que podría controlar la atención y la información a nivel central y otro mecanismo al nivel de la conducta y el nivel de la motivación. Em, entonces, bueno, quisimos investigar estas preguntas y para esto diseñamos un protocolo de investigación. Nuestras preguntas eran si existía una relación entre los diferentes mecanismos inhibitorios a nivel cognitivo, motivacional, conductual y general, si existe una relación entre los mecanismos inhibitorios y manifestaciones sexuales en la vida cotidiana y cuáles son los mecanismos neurales de los procesos inhibitorios y si estos procesos comparten redes neurales. Entonces, nuestro protocolo, tuvimos dos muestras para distintos experimentos. Uno fue el experimento, nada más el comportamiento, y el otro fue para la resonancia magnética. Para el comportamiento tuvimos 68 participantes y para la resonancia magnética 23 participantes. En ambos experimentos les pedíamos a los participantes realizar 3 tareas que voy a explicar cada una para medir cada uno de los procesos inhibitorios y bueno, para la resonancia magnética realizaban estas tareas adentro del escáner. Y después ellos contestaban los cuestionarios, la escala de excitabilidad e inhibición sexual del modelo dual que les platiqué y también les pedíamos datos demográficos y preguntas sobre sus hábitos sexuales. Eh, ya que se había reportado diferencias entre hombres y mujeres en distintos dominios de la cognición sexual y también porque la prevalencia de desórdenes sexuales es mayor en hombres y también existen mayor número de ofensas o existen mayor número de ofensores sexuales en el sexo masculino, que claro, también existen en el sexo femenino, pero en menor proporción. Entonces, por eso decidimos estudiar solamente hombres. Y también porque nuestros estímulos comprendían estímulos pornográficos y mujeres y hombres difieren en su exposición y obviamente esto perjudicaría los resultados. Entonces, esta es la tarea que utilizamos para medir inhibición cognitiva, eh, inhibición sexual cognitiva. Nos basamos en un paradigma que se llama priming afectivo negativo. El efecto de priming es que la presentación de un estímulo va a afectar procesos cognitivos subsecuentes. Es decir, un ejemplo, si les presento una luz amarilla por algunos segundos y después les presento una luz verde, probablemente tenderán a percibir la luz verde con un tono amarillento más que un tono azulado. En el caso del priming afectivo negativo, este fenómeno consiste en que si les pido ahora inhibir un estímulo y segundos más tarde les pido responder ante el mismo tipo de estímulo, se van a tardar más. Y este tiempo en que tardan más es un indicador de la capacidad de la supresión a nivel atencional de ese tipo de contenido. Entonces teníamos 4 tipos de ensayos. En el caso del priming sexual, eh, ellos ignoraban el estímulo sexual en el primer ensayo. Les pedíamos atender nada más al estímulo con el cuadro negro y responder si el estímulo tenía un contenido sexual o no. Y en el siguiente ensayo,
les pedíamos, tenían que ellos que responder a un estímulo sexual y entonces aquí se tardaban más en relación al control que era no priming sexual y también teníamos las condiciones controles respectivas que era el priming, una condición inhibitoria pero no sexual y el no priming no sexual. Y comparábamos estas condiciones y obteníamos un índice. Y bueno, nada más les menciono que estas imágenes son dummies. Presentábamos imágenes explícitamente sexuales, pero por obvias razones, pues no las presento aquí. Y bueno, para medir la inhibición motivacional conductual sexual, escogimos este paradigma de aproximación-evitación. Aquí existían 4 bloques. En la mitad de los bloques les pedíamos a los participantes acercarse, aproximarse a los estímulos sexuales y alejarse de los estímulos neutrales. Aproximarse indicaba que hicieran la imagen más grande y alejarse indicaba, o evitar, indicaba que hicieran la imagen más pequeña. La hacían más grande con una palanca que podían jalar hacia adelante o hacia atrás. Y en la otra mitad de los bloques les pedíamos hacer lo contrario, es decir, evitaban o se alejaban de la imagen sexual y tenían que acercarse a la imagen no sexual. Entonces, obviamente aquí hay un proceso eh, de control de este deseo de ver una imagen gratificante en un tamaño grande y medíamos qué tanto tiempo se tardaban en hacer esto en relación con hacerla más grande, ¿no? Y también en relación con las imágenes neutras. Y para medir inhibición general escogimos este paradigma que es ampliamente utilizado para medir inhibición en términos generales, es la tarea GO-NO-GO. En esta tarea les pedimos a los participantes que respondieran con una tecla a un estímulo frecuente, en este caso la letra M. Y cuando se aparecía un estímulo infrecuente, la letra C, ellos no debían de apretar el botón. Entonces era M, 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 C. Y si lo apretaban, digamos que es una medida de impulsividad. Entonces medíamos cuántas veces se equivocaban. Entonces, bueno, comparamos estos tres paradigmas, estos 3 procesos, y lo que encontramos es que estadísticamente no había relación entre estos, lo que pues parece indicar que son mecanismos independientes y que no comparten mm, los mecanismos, los procesamientos que subyacen. Además de esto, encontramos que la inhibición sexual cognitiva predecía la frecuencia de pensamientos sexuales y la inhibición sexual motivacional conductual predecía la frecuencia de exposición voluntaria a material pornográfico. Y la inhibición sexual cognitiva no predecía la frecuencia de ver pornografía y viceversa, la inhibición sexual motivacional no predecía la frecuencia de pensamientos sexuales. Es decir, estos paradigmas parece que son sensibles y también específicos y parecen señalar que son mecanismos independientes y que realmente revelan cuestiones de la vida cotidiana. Nuestro siguiente paso era saber qué pasaba en el cerebro, estudiar los mecanismos neurales. Lo que encontramos fue en concordancia con los mecanismos, con la parte comportamental. Las redes neurales eran diferentes. Vamos a ir un poco más a detalle a estas redes neurales. Aquí en la parte izquierda tenemos las redes neurales de la inhibición sexual cognitiva. La parte de arriba es inhibición y la parte de abajo es no inhibición. Entonces aquí durante el priming negativo sexual vemos que los individuos
activaban más la corteza orbitofrontal, la corteza ventrolateral y el giro frontal inferior. Esta región va a ser muy importante después, vamos a ir a detalle, pero por ahora les adelanto que por mucho tiempo se pensó que esta región procesaba directamente la inhibición y después empezó a debatirse que no procesaba directamente la inhibición, sino que procesaba eh, la detección de estímulos sobresalientes. Y bueno, por el otro lado, la corteza orbitofrontal es muy importante en procesos de toma de decisiones, en procesos de valoración de estímulos de recompensa, de castigo, que es lo que significa para el individuo, y obviamente también evoca respuestas de aproximación y evitación, porque hace una valoración, esto es bueno, esto es malo, etcétera. Y bueno, en la condición no inhibitoria vemos la diferencia. Aquí vemos la amígdala, que bueno, sabemos que la amígdala es la estructura que se activa por excelencia en situaciones de alta excitabilidad, cuando sentimos miedo, cuando sentimos enojo y también cuando estamos excitados sexualmente. Y es muy interesante esta diferencia o ver este contraste em, porque en las dos circunstancias los individuos estaban viendo exactamente los mismos estímulos, pero el proceso cognitivo era diferente. Era que habían en el ensayo anterior, habían suprimido el contenido sexual o no. Luego, los mecanismos neurales de la inhibición sexual motivacional en el paradigma de aproximación-evitación, cuando les pedíamos a los participantes alejarse de los estímulos sexuales, observamos que había una deactivación de la corteza ventrolateral, lo cual parece indicar, o como lo interpretamos, es la posible existencia de un mecanismo tónico, es decir, un mecanismo que existe por default y entonces cuando les pedimos a los participantes explícitamente inhibir su conducta, este mecanismo, digamos, se libera o eh, deja de funcionar como por default, como en la línea base, digamos. Y cuando se aproximaban a los estímulos sexuales, también vemos una actividad límbica bilateral muy marcada, actividad en la amígdala y en el hipocampo, y bueno, similar aquí, pues es la excitación sexual, ¿no? Y también es muy interesante que eran los estímulos sexuales y nada más aquí se acercaban a los estímulos, los aproximaban y aquí los alejaban. Entonces es muy interesante que eran estímulos visuales muy similares, pero el proceso cognitivo y afectivo era muy diferente, lo cual se revela en las redes neurales. Y para la inhibición general, este paradigma había sido ampliamente estudiado, entonces aquí nada más replicamos lo que ya se sabía. Esta es la red clásica de la inhibición que comprende la ínsula, el giro frontal inferior y, y ya. Bueno, el giro frontal inferior en una región que no se sobrelapaba con el giro frontal inferior que vimos con la inhibición cognitiva sexual. Después, lo que hicimos fue estudios de conjunción. Los estudios de conjunción son estudios estadísticos de resonancia magnética que nos permiten ver si existen redes neurales compartidas por diferentes procesos. La tarea de inhibición general no tuvo ningún proceso en común con los procesos de inhibición sexual, ni con el cognitivo, ni con el motivacional conductual. Sin embargo, los dos mecanismos de inhibición sexual eh, reclutaron el giro frontal inferior. Quiero mencionar que esto lo encontramos a un nivel considerado relativamente laxo para estudios de resonancia magnética, que es 0.05 corregido.
Lo ideal es 0.001, pero lo menciono porque, bueno, el giro frontal inferior, como les mencionaba, se había ligado mucho con procesos de inhibición. También se había visto activado en otros estudios de resonancia magnética, pero nada más de exposición a estímulos eróticos sin inhibición. Y también se había observado que en otros estudios ser modulado por la testosterona y también por la fase del periodo menstrual. Entonces, bueno, como les comentaba, mm, se pensaba que podía estar involucrado a la inhibición, pero también después hubo un debate que decían no, más bien procesa estímulos sobresalientes, y en las tareas comunes de inhibición, pues cuando los estímulos que se piden inhibir son por default sobresalientes, porque por ejemplo, si les presento un estímulo frecuente y luego de repente la letra C que es infrecuente, entonces es algo que salta y es simplemente la detección de algo diferente. Eh, Después tenemos la conjunción de, de las situaciones no inhibitorias sexuales, es decir, cuando se aproximaban a los estímulos sexuales y respondían a los estímulos sexuales en la situación de no priming, y vemos una vez más la activación de la corteza orbitomedial que eh, ventromedial que hablábamos, pues está muy relacionada con toma de decisiones, y también se sobrelapa con una región que vamos a hablar más adelante, la corteza prefrontal anteromedial, que también es una región muy importante para procesos socioafectivos. Y bueno, también vemos la amígdala una vez más. Entonces, en conclusión, bueno, dependiendo qué umbral teníamos, veíamos que había mecanismos neurales en general. En su mayor parte no había un gran sobrelape, pero un pequeño sobrelape de los mecanismos de inhibición. Entonces, bueno, ya que estudiamos los mecanismos neurales, nos preguntábamos si la actividad neural de estos procesos inhibitorios era modulada por rasgos psicológicos, por la excitabilidad sexual y por la inhibición sexual medida por las escalas del modelo dual. Pues pensábamos si estos rasgos son más o menos constantes y miden la propensidad de los individuos a ser excitados o a inhibir la capacidad de inhibir su respuesta sexual, pues pensaríamos que probablemente modulaban la activación neural, o que diferían de acuerdo al individuo. Y también nos preguntamos si era posible modular los procesos inhibitorios sexuales mediante estimulación magnética transcranial. Entonces, para contestar estas preguntas, tuvimos este protocolo. Les voy a hablar brevemente sobre la estimulación magnética transcranial. La estimulación magnética transcranial funciona con este aparato que adentro tiene una bobina de cobre. La bobina de cobre permite pasar la corriente eléctrica a través, y esta corriente eléctrica genera una corriente magnética perpendicular representada en rojo, y esta a su vez genera una corriente eléctrica perpendicular, que es la que interactúa con la actividad eléctrica en la corteza. Y digo en la corteza porque la estimulación magnética no puede ir muy profundo. Existen distintos protocolos con estimulación magnética que pueden aumentar la actividad eléctrica de la corteza o la pueden disminuir. Y cuando la disminuimos, hablamos que estamos silenciando esa región. Obviamente es temporal y bueno, se ha estudiado mucho y entonces sabemos que es segura y no causa daño a los participantes. Entonces, bueno, nosotros escogimos un protocolo que permite silenciar un área
Estos protocolos son muy útiles para saber si las áreas que estudiamos son realmente esenciales para cierto proceso, porque con la resonancia magnética es una técnica muy bonita, pero eh, todas las técnicas tienen sus limitaciones y podemos, por ejemplo, con el giro frontal inferior, ¿no? Que les decía, bueno, se activa, pero se activa por la inhibición o porque detecta estímulos sobresalientes y así con mucho, con diferentes áreas no sabemos realmente si son cruciales o no y en qué dirección es que intervienen en el proceso cognoscitivo estudiado. Entonces escogimos este protocolo que silencia temporalmente las áreas, se aplica por 40 segundos y el efecto dura 40 minutos. Entonces, esos 40 minutos los aprovechamos nosotros para que los participantes ejecutaran estas tres tareas mientras alguna región de su cerebro estaba silenciada. En una sesión estimulamos el giro frontal inferior, en otra el precuneus porque es una región que estaba activa en las conexiones sexuales inhibitorias y no inhibitorias de los dos paradigmas. Y sham, que es una estimulación falsa, es una bobina que hace ruido y todo, pero no genera ninguna estimulación. Entonces, bueno, ellos durante los 40 minutos realizaron las mismas tareas y después les aplicamos los mismos cuestionarios y tuvimos 21 participantes. Y bueno, les comentaba que queríamos saber si la excitabilidad sexual y la inhibición sexual eran moduladores de la actividad neural. Y aquí les presento lo que encontramos con la inhibición sexual cognitiva. Esta es la red normal, la que encontramos en su línea base. Y esta es la modulación de la excitabilidad sexual. Entonces, observamos que en efecto, em, modulaba esta región aledaña al giro frontal inferior que se sobrelapaba y que, bueno, ya les comento toda la historia de esta región. Entonces, pues esta fue la región exactamente que decidimos estimular. Entonces, después de la estimulación magnética transcranial, obtuvimos nuestros datos y cuando lo aplicamos a toda la muestra total, no encontramos ninguna diferencias a través de las 3 sesiones. Sin embargo, cuando dividimos a los participantes en bajos en excitabilidad sexual y altos en excitabilidad sexual, es cuando encontramos diferencias. Em, Mientras que los participantes que no se reportaron que no se excitaban fácilmente o tan fácilmente como los otros, no encontramos diferencias entre las distintas sesiones. Quizá un poco en el precuneus, pero tampoco fue significativo. Pero bueno, el precuneus tampoco lo voy a discutir ahora porque era más bien control y nos interesaba más el giro frontal inferior. Pero si quieren después de la sesión también podemos discutirlo, también es interesante. Pero el hallazgo más interesante fue que los individuos altos en excitabilidad sexual tenían en la línea base, tenían significativamente menor inhibición cognitiva sexual, pero cuando silenciamos el giro frontal inferior, de repente mejoran en la inhibición sexual. Entonces, decíamos, bueno, si el giro frontal inferior se pensaba que procesaba inhibición, entonces hubiéramos esperado el patrón inverso, pero no, mejoran. Entonces, esto apoyaba más las críticas que decían que el giro frontal inferior más bien como parte de la red de atención detecta los estímulos sobresalientes y entonces tendría sentido que los participantes que reportan ser más excitables, que se excitan más fácilmente, cuando este mecanismo de detectar estímulos sobresalientes o de procesarlos se silencia, entonces de repente su inhibición
aumenta, que probablemente está vinculado con otras áreas. Entonces, bueno, encontramos que el giro frontal inferior no procesa directamente la inhibición y que podemos modular la inhibición cognitiva de participantes con alta excitabilidad sexual. Bueno, antes de continuar, solo quisiera mencionar que, bueno, fue la modulación sexual, pero bueno, es interesante, pero no quiero que se ligue con procesos patológicos, pues como vamos a ver, alta excitabilidad sexual no necesariamente implica comportamientos inadaptativos, pero bueno, eso lo vamos a dejar un poco para después. Entonces, bueno, les había hablado hasta ahora de los mecanismos fundamentales a nivel psicológico y a nivel neural, pero también nos interesaba saber qué sucedía con las hormonas, si las hormonas eran capaces de modular, de afectar estos procesos de inhibición como rasgo y como proceso, y también cuál era la relación con procesos en la vida diaria de regulación sexual. Mm, Entre los comportamientos que nos interesaban era el comportamiento compulsivo sexual. Este es un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por la dificultad en controlar el comportamiento sexual. El individuo em, lidia eh, con sus deseos y más que la frecuencia, aunque muestra una alta frecuencia de comportamientos sexuales que pueden ser masturbación, ver pornografía, encuentros sexuales, o sea, existen diferentes tipos. Más que la frecuencia es el contexto inapropiado. Entonces, esto hace que interfiera con su trabajo, con su vida interpersonal, porque no se pueden concentrar, gastan mucho dinero no sé, en diferentes conductas sexuales, etcétera. Y, y entonces nos interesaba saber qué factores pueden predecir la propensidad del comportamiento compulsivo sexual. Bueno, una pequeña nota, solo eh, también quiero que no se confunda el comportamiento compulsivo sexual con ofensas sexuales, porque ofensores sexuales no se pueden excusar es que tengo comportamiento compulsivo sexual. No, son cosas diferentes. También las podemos discutir después, pero bueno, por ahora es solamente una nota. Y bueno, otra es que si pueden las diferencias individuales en la excitabilidad e inhibición sexual jugar un rol en esta propensidad al comportamiento compulsivo sexual. Si la testosterona, como una hormona que influye en la conducta sexual y también en otros procesos como toma de riesgos o búsqueda de la sensación, puede influir en la regulación sexual y en la manifestación de comportamientos sexuales. Y si el autocontrol puede servir como un factor protector. El autocontrol es un rasgo psicológico que nos permite postergar estímulos gratificantes inmediatos por un bien mayor, por una meta a largo plazo. Por ejemplo, no voy a comer comida chatarra porque quiero tener una mejor salud a largo plazo, o quiero ahorrar, igual no me voy a comprar, no voy a ir al cine por algunos meses porque quiero comprar un carro, o no sé, o bueno, un ejemplo, ¿no? Em, entonces, bueno, tenemos el, este, para contestar esas preguntas, teníamos a los 68 participantes, teníamos su muestra de saliva que nos dieron antes de contestar a los cuestionarios en la mañana para no tener estas variabilidades circadianas en los niveles de hormonas, y contestaron los cuestionarios, además de los que ya les había comentado, la escala de autocontrol y la escala de compulsividad sexual. Lo que encontramos fue que existía una correlación quisiera mencionar que
estudiamos participantes sanos. Por eso hablo de una propensidad al comportamiento compulsivo sexual. Pues no era una muestra clínica. Sin embargo, vemos que algunos de esos participantes que eran sanos puntuaron muy alto. Entonces eso nos daba un buen rango para saber y justificaba que realmente qué factores podíamos identificar como para la propensidad. Entonces vemos que los individuos que puntuaron más alto en la compulsividad sexual también tenían mayor excitabilidad sexual como rasgo, eran más fácilmente excitables, pero bueno, también vemos, aunque había una tendencia, también vemos que muchos que eran fácilmente excitables también estaban bajos en compulsividad sexual, es decir, eh, sus mecanismos inhibitorios, regulatorios funcionaban adecuadamente. También observamos una relación entre la testosterona y la compulsividad sexual con el cuestionario. A mayor testosterona, un mayor puntaje. Y también observamos una relación inversa entre autocontrol y la compulsividad sexual. Es decir, a mayor autocontrol, menor puntaje. Es decir, parece que el autocontrol eh, parece indicar que es un factor protector. Curiosamente, no vimos una relación significativa entre la propensidad al comportamiento sexual y la inhibición sexual como rasgo. Entonces, bueno, esto parece ser que miden eh, rasgos diferentes, mientras la compulsividad sexual es la dificultad para controlar la conducta en la vida cotidiana y es una conducta repetitiva y puede suceder en cualquier momento o de manera continua, parece ser. La escala de inhibición sexual mide más la dificultad para controlar la respuesta sexual en un momento dado, cuando hay un peligro especialmente cuando hay un peligro de embarazo no deseado, de contagio de enfermedades, de ser visto, etcétera. Entonces es interesante ver que son procesos diferentes y que aunque en algunos individuos estos podrían ocurrir al mismo tiempo, realmente se trata de rasgos diferentes. Y probablemente la inhibición sexual está más relacionada con procesos de impulsividad y la compulsividad, como su nombre lo dice, más a procesos compulsivos. Eh, También, como vimos que la excitabilidad sexual se relaciona con la testosterona, pensamos a lo mejor esta testosterona está mediando la relación entre excitabilidad y compulsividad sexual. Sin embargo, nuestras correlaciones parciales eh, eh, detectaron que este no era el caso. Y aparte, cuando eh, corrimos el modelo de regresión y todos estos factores estaban, solamente la testosterona y el autocontrol predijeron la propensidad a la conducta sexual. Es decir, que no es por la relación común entre la excitabilidad sexual que la testosterona puede predecir la compulsividad sexual. Pensamos porque también encontramos una relación que debe de ser tomarse con cuidado porque fue una relación incidental, que encontramos también que la testosterona se relacionaba con conductas de autocontrol en la vida cotidiana, en individuos que no estaban en una relación, la testosterona se relacionaba con la habilidad que reportaban para controlar su consumo de alcohol y de drogas. Entonces, pensamos también como la testosterona también está relacionada en toma de riesgos y en búsqueda de la sensación, que tal vez uno de estos procesos o similares podrían estar, podría ser la razón de esta relación. Sí, pues no parece que tiene que ver con la excitabilidad sexual per se. Y bueno, esto en relación a la propensidad de la compulsividad sexual.
Y después también nos interesaba estudiar el cortisol, porque el cortisol, bueno, sabemos por default que es una hormona que se libera cuando estamos estresados o cuando estamos tristes, pero no solamente eso, de manera interesante también se ha observado una relación con la excitación sexual. Por ejemplo, uno se le pidió a los individuos que autoindujeran excitación sexual por medio de los pensamientos y observaron que esto provocaba aumento en sus niveles de cortisol. Y por el otro lado, en otro estudio les pedían que apretaran un, una goma y esto provocaba la fuerza que imprimían, que se fuera formando una imagen erótica. Entonces, a mayor fuerza, pues mejor podían ver esta imagen erótica y observaron que los individuos que tenían mayor cortisol aplicaban más fuerza al estímulo. Entonces, parece haber una relación entre cortisol y excitación sexual. Y por el otro lado, también nos interesaba saber se habían reportado, o bueno, es un modelo en el que los individuos varían en su propensidad al deseo sexual y a la conducta sexual cuando están en determinados estados de ánimo, cuando están tristes, cuando están enojados, cuando están felices, cuando están ansiosos. Y además del deseo sexual y de la conducta sexual, eh, bueno, se desarrolló una escala y esta escala pregunta cuál es el efecto, si tener sexo te ayuda a mejorar tu estado de ánimo. Y esto es importante porque algunas veces se ha planteado que las personas con problemas de compulsividad sexual utilizan conductas sexuales para lidiar como un proceso inadecuado de regulación emocional, como un proceso para lidiar con sus emociones. Entonces, nos interesaba saber cuál era la relación entre cortisol, estados de ánimo, y nos preguntamos si el cortisol se relacionaba a la excitación sexual, replicando estudios previos, si se podía relacionar tal vez a la inhibición sexual como rasgo y como proceso, si el cortisol podía explicar la relación entre estados de ánimo y regulación sexual, pues se había especulado que, bueno, tal vez porque el cortisol aumenta se libera en procesos de estrés y cuando estás estresado, pues se aumenta tu tasa cardíaca y también cuando estás excitado se aumenta tu tasa cardíaca, que tal vez ese podía ser un mecanismo común por el cual el cortisol se relacionaba con la excitación sexual y también pues no pues a nosotros también nos interesaba no solamente la excitación pero también la regulación sexual, ya que también bueno algunos estudios mostraban que las personas con problemas para controlar su conducta sexual tendían más a sentir deseo sexual cuando estaban en estados de ánimo negativos, tristes, enojados, ansiosos. Y también se observa, por ejemplo, en ofensores sexuales que cuando están estresados, eh, están, se piensa que están en mayor riesgo de recidivismo, pues de reincidir, eh, pues sí, también tienen más fantasías sexuales y demás. Entonces, bueno, también esa era parte de nuestra justificación. Y nos preguntamos también si el cortisol podía ser modulador de la actividad neural durante la aproximación sexual o durante la inhibición sexual. Y si es así, si dicha modulación se relaciona con la regulación sexual y su relación con estados de ánimo. Entonces, una vez más, los participantes proporcionaron una muestra de saliva en la mañana. Y bueno, este fue el mismo protocolo de la resonancia magnética funcional, pero aquí nos
enfocamos a la tarea de aproximación, evitación de inhibición sexual multiposicional conductual. Y una vez más, llenaron esta escala de excitabilidad de inhibición sexual, los datos demográficos y los hábitos sexuales. Y esta escala de sexualidad y estados de ánimo es la que les comentaba de acuerdo a este planteamiento de que los individuos varían de acuerdo a su estados de ánimo. Algunos son más propensos a sentir deseo sexual o realizar conductas sexuales bajo ciertos estados de ánimo, y también mide qué tanto mejora tu estado de ánimo, la ejecución de las conductas sexuales, y también qué tan probable es que realices actos sexuales que puedas lamentar después cuando estás bajo un estado de ánimo. Por ejemplo, cuando estoy triste, es más probable o soy más propenso a hacer conductas sexuales que puedo lamentar después. Y bueno, esta muestra es los 23 participantes. A nivel conductual, encontramos que el cortisol, bueno, les preguntamos a los participantes antes de entrar al escáner sobre sus estados de ánimo, y los niveles basales de cortisol se correlacionaron negativamente con la felicidad que sentían. A mayor cortisol, menor felicidad, y con la tristeza, a mayor cortisol, mayor tristeza. Pero no encontramos relaciones con ansiedad, con qué tan estresados se sentían también, y solo observamos una tendencia con el enojo. Mayor cortisol, un poquito más enojo, pero no era significativamente, no era significativo este patrón. Después, también lo que observamos es que al final del escáner les preguntábamos eh, su nivel de excitabilidad sexual como producto de la ejecución de la tarea. Y vimos que en realidad había una relación entre los niveles de cortisol y qué tanto reportaban eh, eh, el nivel de excitación como resultado de la tarea sexual. Esto pues replicó estudios previos, y bueno, lo que sí es que pues no encontramos relación entre cortisol y los estados de ánimo que eh, en teoría incrementan tu tasa cardíaca, como estrés, miedo, enojo. Y entonces esta hipótesis pues fue descartada, y esto a nivel comportamental. Después em, analizamos los datos de resonancia magnética con cortisol, y todas estas áreas activas son las áreas que fueron moduladas por el cortisol cuando los individuos aproximaban estímulos sexuales. Entre todas estas áreas, esta área es muy importante. Bueno, obviamente todas son muy importantes, pero es interesante esta área, es la corteza prefrontal anteromedial, y esta área se considera que integra procesos de alto orden como metas a largo plazo, valores sociales, con procesos autónomos, procesos viscerales, procesos afectivos. Y pues también, bueno, es aledaña a la corteza ventromedial, que comentábamos, pues es muy importante para la toma de decisiones, para la valoración de estímulos. Y muy interesante que aunque no encontramos una relación entre el cortisol y la inhibición sexual como rasgo, o la inhibición y los índices de las diferentes tareas, encontramos que la actividad de esta región a su vez se relacionaba con la inhibición sexual. Es decir, los individuos que encontraban más difícil inhibir su respuesta sexual en circunstancias inapropiadas mostraban una mayor actividad de esta región. Y de manera similar encontramos que los individuos que mostraban mayor activación en esta región reportaban tener más efectos positivos de la actividad sexual cuando estaban tristes, enojados y ansiosos. Es decir,
un patrón que podría indicar que utilizaban conductas sexuales como un medio para regular las emociones. Y bueno, ¿qué significa esto, no? Que una mayor activación es mayor desinhibición y también una relación con estos estados de ánimo. Una interpretación es que, bueno, a lo mejor los individuos que lidian más o les cuesta más trabajo controlar su comportamiento sexual, pues responden con una mayor activación para poder controlarlo como un mecanismo compensatorio, pero también otra alternativa es que pues como esta región también se relaciona con procesos autónomos y con la valoración de estímulos que en un momento dado pues estos individuos con otras precondiciones dicen, bueno, ahora me conviene más o prefiero esta recompensa inmediata y entonces no integran de manera adecuada procesos de alto orden. Em, También estudiamos la conectividad, eh, la conectividad funcional entre esta región y la amígdala. Es decir, cuando los individuos estaban aproximándose a los estímulos sexuales, si estas dos áreas se activaban al mismo tiempo, y entonces esto indicaría que hay comunicación, que hay información que fluye entre estas dos regiones. Y lo que encontramos es que sí, que había comunicación entre estas dos regiones. La amígdala, pues sabemos, está relacionada con la excitabilidad que se le da de los estímulos que encontramos. Y lo que encontramos es que es la fuerza de esta comunicación, de esta conexión funcional, se relacionaba con qué tanto los individuos reportaban ser propensos a ejecutar actos sexuales que podrían lamentar después. Una vez más, ¿qué significa esto? Bueno, una explicación tentativa es que pues los individuos que reciben mayor flujo desde la amígdala y que dicen este estímulo es muy excitable, debes de responder ahora, es importante, es mm, deja lo demás para otro día. Es posible que se integre en esta corteza prefrontal anteromedial y entonces pues no sea adaptativo y adecuado para los individuos a largo plazo, de acuerdo a sus propias metas y sus propios valores, porque esto no, no preguntábamos sobre actos específicos, sino cada individuo tiene su propia concepción de qué es un acto lamentable, pero al final los procesos neurales son los mismos. Em, y bueno, recapitulando toda esta historia, es que la inhibición sexual comprende mecanismos específicos, cognitivo y motivacional conductual e independientes de la inhibición general. Asimismo, los tres tipos de mecanismos comprenden redes neurales independientes. El giro frontal inferior no procesa directamente mecanismos inhibitorios sexuales y su actividad es modulada por niveles de excitabilidad sexual. Es posible modular la inhibición cognitiva sexual a través de estimulación magnética en participantes con alta excitabilidad sexual. La testosterona y el autocontrol predicen la propensidad al comportamiento sexual compulsivo. La relación testosterona-comportamiento compulsivo sexual no es mediada por la excitabilidad sexual. El cortisol modula la actividad neural de la corteza prefrontal anteromedial durante la aproximación a estímulos sexuales. La actividad de la corteza prefrontal anteromedial y su conectividad con la amígdala se relaciona con la inhibición de la respuesta y comportamiento sexual. Y la caracterización y entendimiento de
todos estos mecanismos que subyacen al comportamiento sexual son relevantes porque en algún momento dado nos pueden ayudar a mejorar el diagnóstico, la prognosis y el tratamiento, tal vez crear perfiles para trastornos sexuales y también otras condiciones donde hay una desinhibición sexual. Quiero tomar un minutito para hacer un pequeño comercial. Si les interesa la investigación o si les interesa contribuir a la ciencia, estamos haciendo un estudio online. El único punto es que es en inglés, desafortunadamente. Bueno, no lo tenemos en español aún, pero si están interesados, pues pueden escribir a este email o a este. Y bueno, toma aproximadamente 1 hora, pero bueno, es interesante de llenar, entonces si les interesa. Pero bueno, ya después de mi comercial, quiero agradecer muchísimo a todos ustedes. Quiero agradecer a CONACYT por financiar la investigación, a mis supervisores durante el doctorado, obviamente a todos los organizadores por este magnífico trabajo, reunir a las comunidades universitarias, obviamente también al entusiasmo de todas estas comunidades y bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, doctora Geraldine Rodríguez. Creo que es un reto impresionante el hacer esta condensación de la información y muy integral el estudio. Es impresionante el trabajo presentado. Muchísimas gracias, doctora. Muchas Y gracias. antes de pasar a las respuestas y preguntas, lo único que quiero recordar es que el formulario para la asistencia va a aparecer en el chat en vivo y ahí por favor les pedimos al público que registren la asistencia del día de hoy y la palabra clave va a ser sexual para el registro de asistencia. Entonces, sin algún otro comentario, vamos a dar ahora mismo el inicio a la sesión de preguntas y vamos a ver si aquí hay alguna pregunta en el Zoom. Hasta ahora hay solo una pregunta que no entiendo tan bien, pero dice, ¿hubo alguna variable extraña en el estudio? No sé si Cris Sandoval Espinosa pueda extender un poco esta pregunta, a qué se refiere, o si así, doctora Geraldine, usted podría darnos alguna pista. Pues las variables extrañas que podíamos identificar las tratamos de controlar, que podía ser, bueno, por ejemplo, la variabilidad de los niveles circadianos de las hormonas, por eso tratamos de que todas las evaluaciones fueran en la mañana y bueno, también los rasgos interpersonales. Estas podrían ser las variables que intentamos, que eran nuestras variables de interés, pero que también podrían ser variables extrañas. Em, Otras variables, no sé, bueno, me imagino que habrá, pero de nuestro conocimiento, o que hayamos incluido particularmente como covariables, aparte de las que mencionamos, no, no, solamente las controlamos de esta manera. Y bueno, lo que es por default, ¿no? Tener cierto tiempo, que también les garantizábamos a los participantes que sus respuestas iban a ser completamente anónimas. Los dejábamos solos mientras respondían los cuestionarios para que se sintieran más cómodos y más en confianza. Y también, bueno, su identificación era un número aleatorio, entonces también eso para que les diera un poco más de confianza de que sus respuestas eran anónimas. Y bueno, eso, no sé si tuviera alguna pregunta extra o algo así. Muchas gracias, doctora. Nos piden que si por favor podría escribir en el chat los vínculos para los informes del estudio del formulario Claro en que sí. línea. Sería muy útil. Muchas gracias. Ajá. De cualquier forma, la presentación se queda grabada y ahí está la diapositiva, pero quizá para los que nos pueden acompañar en el momento presente es más fácil. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Y a continuación, otra pregunta que nos llegó de la doctora
Luisa García mediante Facebook. Entonces dice, muchas felicidades, doctora, lo que hace es muy integral. Se han realizado estudios con estos paradigmas conductuales de evaluación de inhibición de los mecanismos de la conducta sexual en patologías como en personas que viven con VIH. Se ha reportado que en estos pacientes existe un porcentaje de deterioro cognitivo del 40% con predominio de afectación de las funciones ejecutivas. ¿Sería posible pensar que en los mecanismos de inhibición sexual sí estén relacionados en estos pacientes con los mecanismos de inhibición cognitiva? Em, bueno, muchas gracias por el comentario y por la pregunta. Yo pienso que, bueno, es una buena pregunta porque como vimos, pues la inhibición general, que es una función ejecutiva, no estaba relacionada con los procesos ejecutivos, pero siendo el VIH una condición o bueno, ya cuando evoluciona en la enfermedad del SIDA, que afecta tanto las funciones cognitivas, yo esperaría que sí. Pero yo esperaría que sí. Em, y más porque eh, pienso si el patrón es que primero se van deteriorando las funciones ejecutivas y más, em, quizá lo que último se deteriora son los procesos afectivos. Entonces, si la regulación falla, pues yo esperaría que sí, aunque no sean consideradamente propiamente procesos ejecutivos, yo esperaría, pero es simplemente lo que pienso, no sé. Ajá, pero sería Muchísimas gracias. interesante, ¿no? No, sí, yo creo que sería muy interesante, pues justo estudiarlo, ¿no? Yo creo que Ujú, faltan ajá, estudios que sí aseguren este link o que nos puedan decir al respecto, ¿no? ajá, De funciones ejecutivas específicamente en estas poblaciones. ujú. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta del doctor Javier Sánchez que nos dice, ¿se han considerado variables de orientación de género y o preferencia sexual? Sí, bueno, con la escala de inhibición sexual ha sido ampliamente estudiada. Como mencionaba, son principalmente estudios de psicología social y de psicología clínica y se ha estudiado con mujeres, con personas con distintas orientaciones sexuales y su relación mm, con conductas de alto riesgo o con muchas conductas. Pero como proceso, la inhibición sexual, de mi conocimiento, tal vez nada más se han comparado hombres y mujeres. Curiosamente se veía que las mujeres tenían menor inhibición cognitiva, pero aquí la pregunta es si no existiría, bueno, una interpretación era que, bueno, las mujeres igual ejercen menos la inhibición, pero más bien yo pienso que también hay un sesgo porque las mujeres tienen menor exposición a los estímulos pornográficos y estas tareas tienen estímulos pornográficos, entonces pues salta, ¿no? Y ese uno tarda más en procesar, yo pensaría. Y esto de la inhibición sexual como proceso. Y desafortunadamente, bueno, desde las neurociencias, con mecanismos de inhibición sexual es un campo muy poco explorado. Sé que hay algunos estudios de cognición sexual en general que comparan distintas poblaciones, pero inhibición sexual no, es poco estudiado. Y, por ejemplo, sí, bueno, también personas con distintas orientaciones sexual también varían y también con mujeres y todos en relación con hombres, tanto con su identidad sexual como con su orientación sexual, varían en relación a los rasgos que les comentaba de qué tan propensos somos a sentir excitabilidad sexual cuando estamos tristes, enojados o
tristes, enojados o ansiosos o felices. Estas diferencias son interesantes, son muy sutiles porque, bueno, comparan los individuos de acuerdo a su orientación y su inhibición. Entonces, ahorita no quisiera precipitarme a decir los patrones exactos, pero podría mandar la referencia o buscar. Muchísimas gracias, doctora. No. Aquí tenemos otra pregunta de Rodrigo García. Excelente ponencia. ¿Existe Muchas gracias. alguna posible relación entre la compulsividad sexual o alguna otra característica psicológica con la realización de ofensas sexuales? Sí, bueno, eh, como les mencionaba, son conceptos diferentes, pero eso no indica que no puedan ocurrir en la misma persona. Entonces, las ofensas sexuales pueden ocurrir por una gran diversidad de motivos. Puede ocurrir desde individuos que sufren de retardo mental, puede sufrir incluso por la medicación, cierta medicación. Se han reportado casos en pacientes con Parkinson, pueden ser sujetos con daño cerebral, pero un rasgo de personalidad importante es bueno, o si podría ligar a otra patología, sería perdón, el desorden de la personalidad antisocial, que es personas que no sienten empatía, que no tienen límites, que son manipulativas, narcisistas. Entonces, pues no les importa, simplemente piensan en sí mismos y no se dan cuenta de lo que, porque no tienen empatía, no se dan cuenta de lo que la otra persona siente o piensa. Entonces, o saben lo que piensa, pero lo utilizan para su propio interés. Entonces, ese es un rasgo importante. Claro, es completamente posible tener casos de compulsividad sexual en los que no haya ofensas sexuales. Incluso, por ejemplo, hay pedófilos. Bueno, esto es diferente de la pedofilia y la compulsividad sexual, pero para dar un ejemplo, que dicen, bueno, yo estoy consciente de que no está bien y no me siento feliz de que me gusten los niños, pero soy capaz de controlar mis emociones y nunca ofenden. Y por otro lado hay ofensores sexuales o abusadores de niños que no tienen esta preferencia sexual, pero lo hacen porque se les hace fácil, tienen rasgos de la personalidad antisocial. Entonces, y por el otro lado, hay ofensores sexuales que no tienen la compulsividad sexual, pero también existen los casos que por probabilidad o por accidente existen eh, las dos condiciones en una persona. Obviamente es muy desafortunado, eh, pero sí, es diferente. eh, Se pueden dar en un caso y la principal diferencia, bueno, aunque les menciono que las ofensas sexuales pueden ser por una gran variedad de razones, eh, un, algo común es por personas narcisistas o personas con rasgos de la personalidad antisocial. Muchísimas Sí. gracias, doctora. Muchas Y gracias. aquí nos pregunta Josefina Herrera, dado que la muestra fue de 18 a 35 años, ¿consideraron las diferencias comportamentales debidas a la juventud contra una edad mayor? Sí, no las comparamos. Quisimos tener un rango limitado y pensamos, bueno, la edad es muy importante por los niveles de testosterona, también por la cuestión cultural, el ambiente en el que uno creció, incluso los valores socioculturales cambian con el tiempo y demás. Y bueno, se podría pensar que quizá de 18 a 35 años es un rango amplio. No teníamos pocos participantes por arriba de 30 años, pero sí, esa podría ser quizá una variable extraña que se mencionaba al principio. Y
si tal vez exploramos correlaciones de manera, sí, nada más para explorar correlaciones con la edad, pero no, no las encontramos, aunque, bueno, ya hace tiempo de esto, entonces no recuerdo si lo hicimos con todas las variables. Yo no esperaría gran diferencia, al menos con la testosterona. Quizá había cambios, pero no cambios abruptos que indicarían que hubiera ruido en los resultados. Ujú, Muchas gracias, sí, y es algo ujú. que vale la pena explorar también a edades más Sí, posteriores, ¿no? Y sí, también definitivamente. interesantísimo que obviamente por cuestiones metodológicas, a cerrar, acotar estos estudios a una población masculina de esas edades, pero quedan mucho, un gran vacío en el ámbito de las mujeres, ¿no? Y mucho más Sí, difícil de abordar definitivamente. por el ciclo sexual, y Ujú, actualmente estamos viendo eso como una crisis en la ciencia, ¿no? definitivamente, sí. Siempre hemos estado sesgados a estudios incluso en ratas, ¿no? En ratas macho, Sí. ¿no? Para quitar esta variabilidad del ciclo sexual, y Ujú, actualmente incluso tratamientos farmacológicos están viendo que no funcionan igual ujú, dependiendo de géneros, ¿no? Entonces sí. es algo digo, bueno, es una investigación súper integral la que ha realizado, Ujú, y para expandirse a muchas otras áreas, poblaciones y con muchas nuevas preguntas. sí, Muchas definitivamente. gracias, doctora. Y aquí la doctora Vicenta Reynoso nos dice, pensando en estudiantes que estén interesados en el estudio de estos temas, ¿qué recomendaciones podría usted brindarles en cuanto a formación? Mm, em, mm, yo creo que es importante, por ejemplo, cuando empiecen la maestría o incluso desde el servicio social o la tesis de licenciatura, buscar un laboratorio que sea afín a estos intereses o que a lo mejor a veces sucede que los jefes del laboratorio pueden dar cierta libertad, que a lo mejor no estudian exactamente ese proceso en el que uno está interesado, pero pueden abrirse un poco o a lo mejor una parte ser como un poco flexibles. Y bueno, también si se interesaran en estudios de doctorado, también buscar en diferentes universidades, diferentes laboratorios a lo largo de México, a lo largo del mundo, buscar las diversas opciones de financiamiento, por ejemplo con ACID, pero también existen otras becas, incluso de los países, de otros países, por ejemplo la Fundación Fulbright que da becas, o también algunas universidades de Europa comienzan a dar ciertas becas o convocatorias a estudiantes de otros países. Y entonces sí, la UNAM creo que organiza ferias de doctora, ferias de Pues, posgrado. Ujú. Y creo que, bueno, ahora también con las posibilidades son muy amplias con Internet, entonces pues uno puede contactar a los jefes de laboratorio o ver los artículos y ver quiénes son los autores. eh, mm, etcétera. Y si uno tiene realmente un plan de investigación, a lo mejor acercarse a, a los profesores y preguntarles si estarían abiertos de decir, tengo este plan, habría posibilidad, sobre todo, bueno, creo que a todos los niveles, pero por ejemplo, tesis de licenciatura, creo que sí es posible plantear, ¿no? Ujú. No sé, a lo mejor tú también tienes eh, otra idea o no sé. no, pues es que creo que es como, digamos, en general, das los consejos en generales, y bueno, tú que has estudiado el doctorado fuera, te ha tocado y sabes, tienes mucha información acerca de becas,
o diferentes convocatorias, entonces sí es una experiencia muy amplia la que tienes a un nivel muy distinto al mío y es muy bueno estos comentarios que nos das y yo creo que también es la dificultad de estudiar estos temas. Implica, digamos, un ambiente distinto a otras áreas de la investigación, ¿no? Porque Ujú, simplemente cuando nos estabas hablando de, y no sé si por ahí va también la pregunta de la doctora Vicenta, que es justo como cómo empiezas a abordar estos temas de investigación y también simplemente para la evaluación de las escalas, de los cuestionarios, cómo es que se debe, digamos, de tratar de una manera integral, porque si bien no hay una relación médico-paciente o personal de la salud, sí tienes que llegar a algún, digamos, ambiente de confianza adecuado para la aplicación. No sé, estos cuestionarios, si son uno a uno o son personales. O, ujú. es, Sí. Sí, es muy importante la confidencialidad y bueno, le estamos por consentimiento informado que sus datos van a ser estrictamente tratados con confidencialidad y los llenan por computadora. Y también, bueno, tienes mucha razón cuando eh, mencionas que son temas que no son tan explorados y bueno, comparto un poco de mi experiencia personal. Em, mm, eh, Cuando quería empezar el doctorado me interesaba aprender técnicas de estimulación cerebral, pero también que pudiera trabajar en un tema que me gustara. Y este laboratorio en el que lo hice estudiaban temas, tenían una línea de investigación con agresión y dije, bueno, a lo mejor no es exactamente lo que quiero, pero es muy cerca a lo que me interesa y está acercado a los intereses y a lo mejor no era su principal o única línea de investigación porque realmente gran parte de su trabajo es percepción, o sea, nada realmente muy ligado, pero pues le escribí un email al jefe del laboratorio, le dije, existe la posibilidad de que pueda obtener una beca y si es así, podría... eh, bueno, eso también ayuda, ¿no? Porque a veces los laboratorios no tienen recursos personales, pero si uno les menciona que existe la posibilidad de aplicar a una beca, entonces te apoyan para formular el proyecto y demás y dicen, bueno, sí, igual no tengo dinero o tengo una parte, pero no completamente para financiarte. Y ya, bueno, ya una vez que llegué, me dijeron, bueno, como vienes con tu propio financiamiento, también tienes un poco más de libertad de escoger tu tema de investigación y eso fue realmente muy afortunado para mí. Creo que es un poco raro, pero uno también puede explicar, hablar, platicar cuáles son las posibilidades antes de aplicar y explorar diferentes laboratorios. Ujú, ujú, muchas gracias. ujú. Y bueno, no vamos a dejar un poco más tiempo a ver si hay más preguntas, pero por lo tanto, ahorita a mí tengo un par de preguntas. Ujú, Me encantó la interpretación de la deactivación relacionada con posiblemente una inhibición tónica en corteza ventral frontal. Y no sé si hay estudios, digamos, que de alguna forma estén validando la inhibición tónica, o sea, que esta estructura está activa de manera sostenida. ¿Hay algún sí. estudio que lo respalde? Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque tampoco lo mencioné, pero, o sea, de los poquitos, creo, antes de estos estudios había uno o dos estudios que su objetivo era estudiar los mecanismos neurales de la inhibición sexual. Y en uno de estos estudios nada más era la presentación de videos, creo que eran videos eróticos, y les pedían, ok, en una condición controla tu excitación sexual y en el otro era abierto. Entonces, en este estudio también se observó una deactivación y también se consideraba que era un mecanismo tónico. Ajá.
Se me hace Sí, súper interesante, sí, sí, porque, digamos, y sí, va con aspectos sociales, perceptivos, de conducta y pues toda la corteza frontal, ¿no? sí. Y también mencionabas, por ejemplo, ajá, el giro frontal inferior, que justo con tu experimento maravilloso con tienes, muestras que no está tan ligado a la inhibición, ¿no? Sino más bien a la aparición de estímulos novedosos o no sé cómo llamarle, ¿no? Pero ¿sabes si esta estructura está relacionada específicamente con lo que le llaman frontal eye field? Como Mm, por lo que tengo entendido, son diferentes áreas. Pero el frontal eye field, si no me equivoco, está cerca de las presuplementaria, de la, ajá, eh, entonces, ajá, porque justamente, bueno, voy a mezclar peras con manzanas, pero en el metaanálisis que estamos haciendo o que hicimos de funciones ejecutivas, vimos que la tarea de antisacada activa esta región, pero son diferentes y hasta donde, bueno, de lo que he visto en los estudios que he leído, no he encontrado estudios que encuentren una relación o una conectividad. A lo mejor sí existe, pero que yo sepa no se ha estudiado. Pero tal vez, ¿lo preguntabas por algo en especial, por la por inhibición? la inhibición, pero solo como para conocer más de estos mecanismos. Y este metaanálisis que mencionas es algo que están haciendo localmente, ¿lo piensan publicar? Ya lo... Ahorita está en revisión. Bueno, recién lo enviamos, entonces pues ya cuando recibamos noticias Y te lo muchas enviamos. felicidades. Pero Muchas entonces, un gracias. metaanálisis de funciones ejecutivas. Sí, de los Wow. mecanismos neurales. Entonces, estudiamos inhibición, flexibilidad, memoria de trabajo y los diferentes paradigmas de cada dominio. Y ya comparábamos, y por ejemplo en inhibición comparamos los diferentes paradigmas y vimos que el de antisacada realmente nada más la única región que tiene en común con los otros paradigmas de inhibición es la área presuplementaria motora, pero sí, voy a checar una vez más con el frontal eye field, pero bueno, ese es lo que encontramos nosotros. Muchas gracias, doctora. No, gracias. Y aquí hay otra pregunta del público. Más allá de los aspectos de confidencialidad que ya nos habló al acercarse a abordar estos temas, ¿qué otros aspectos éticos son importantes considerar cuando se estudia el comportamiento sexual, a diferencia de otros temas de investigación en neurociencias? Bueno, una es eh, los valores sociales, pues algunos quizá por su religión o por otras razones se sienten incómodos con estímulos sexuales, entonces pues les debemos de notificar, bueno, vas a ser expuesto a estímulos pornográficos. También también, por ejemplo, en este estudio en línea que vamos a hacer, incluimos, también en los previos incluimos preguntas muy sensibles, muy íntimas sobre los hábitos sexuales. Entonces les decimos de antemano que les vamos a hacer preguntas sensibles. Obviamente les decimos que todo va a ser tratado con extrema confidencialidad. Y también en este nuevo estudio también hacemos preguntas sobre la vida personal del sujeto, su em, temas que podrían ser un poco sensibles sobre historia de vida o también rasgos de personalidad y se los mencionamos qué tipo de preguntas podrían esperar. Entonces, creo que eso sería lo más importante. Am, sí. Muchas gracias, doctora. No sé si el doctor Javier quiera añadir algo. No. No, no, muchas gracias. Aparte, me parece muy interesante, me parece siempre cuando abordo el tema de comportamiento sexual en la clase con mis alumnos,
precisamente uno de los aspectos que tenemos, por el que se empieza, o por el que se puntualiza, por dónde tiene que comenzar el trabajo del investigador en este campo, es por las cuestiones éticas que son implicadas, ¿no? Y sobre todo Ujú, que te lo autorice un comité de ética, ¿no? Que pueda ujú. realizar este tipo de intervenciones que necesariamente, pues lo que buscas es producir una respuesta cognitiva y afectiva en el individuo, ¿no? Ujú. Sí, 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 Pero muchas gracias y definitivamente. Felipe, aprovecho para felicitar, por cierto. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Geraldine. Mm, Y digamos, voy a dar un par de minutos más por si hay alguna otra duda. Los invito, por favor, a que aprovechemos esta oportunidad única para hablar con una experta en estos temas, que hay muchas más preguntas que respuestas quizás. ujú. Entonces, por favor, siéntanse libres de expresarse en el chat. Y yo quisiera preguntar acerca de la testosterona y los niveles que midieron. Pues son como dos preguntas acerca de las hormonas. La testosterona, no me quedó claro si hicieron alguna prueba para ver si tenía alguna relación con la inhibición únicamente, digamos, porque vi que estaba ligada con otras cuestiones, pero no sé si directamente con la inhibición hay una correlación. Sí, lo estudiamos, pero no encontramos ninguna correlación, lo cual fue interesante, ¿no? Porque, bueno, se relacionó con procesos de compulsividad sexual, pero no con la inhibición, ni como rasgo psicológico medido por los cuestionarios, ni como proceso medido por las tareas. Ok, Ujú. muy Sí. interesante. Ajá. Y la otra duda es, yo debería de recordar esto, pero no sé en la síntesis de de justo cortisol, hormonas, testosterona, ¿hay alguna relación entre cortisol y testosterona? Algunos estudios han investigado esta relación, ya sea por interacción o hacen el radio, sí, entre testosterona y cortisol. Y esto se ha estudiado o se ha visto que es importante en conductas de toma de riesgos y de búsqueda de la novedad. Nosotros, en la muestra en la que en los participantes en los que teníamos las dos hormonas, lo exploramos, pero no encontramos algo que fuera significativo. Ujú. Hay, hay un micrófono abierto, les pedimos si es que lo pueden cerrar, por favor. Ajá, pero sí, continúa, por favor, doctora. Em, entonces no lo encontramos. También, según recuerdo, esta relación, aunque hay estudios que mencionan que sí existe una relación para otro tipo de conductas, otros debatían que muchos estudios no los replicaban, que había estudios nulos. Entonces, al menos en lo que nosotros estudiamos no lo encontramos, pero sí sé que se ha estudiado con otras conductas y que posiblemente exista una relación, lo cual tendría sentido porque si alguien tiene alta testosterona y alto cortisol, pues quizá no es una mezcla muy adecuada, pero también qué tan sensibles pueden ser ciertas tareas del laboratorio y demás, pero... ujú, Muchas gracias, doctora. Y algo que ujú, también ahorita apenas escuchando la plática y con todo esto, por ejemplo, se me hace súper interesante, no sé si usted sepa, pero hay algo que le están llamando estroboloma, que son metabolitos de bacterias intestinales que están muy ligados a niveles de estrógeno. Y que ahora se está estudiando cada vez más y se está entendiendo que hay como la beta-glucuronidasa que de estas bacterias influye o podría tener un papel importante en estrógenos y de hecho ya se ha relacionado con algunas patologías ovario poliquístico y desconozco, yo creo que es un tema tan nuevo que no sé, quiero preguntarle, pero no sé si haya estudios que ya estén integrando este sistema digestivo con respuestas neurales. es súper interesante. Mm, es-
He escuchado que empieza a haber estudios de resonancia magnética que intentan integrar este. Ahora del dominio sexual, la verdad lo dudo mucho porque, bueno, de por sí son pocos los estudios y aparte, bueno, sí, esto es, bueno, los que mencionas son con estrógenos, pues no sé, tampoco sé si hay estudios ahora. Lo dudo mucho, pero sería súper, 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 súper interesante estudiarlo. Y los otros estudios em, eran sobre cognición, pero bueno, seguramente hay varios estudios alrededor del mundo que están, porque es un tema muy interesante, que están investigando ahora esta relación, pero sí. Ajá. Muchísimas gracias. Esperemos algunos, algún tiempo para explorar la relación con la cognición sexual. Sí, Ujú. claro que sí, son temas apasionantes, Súper. súper, súper nuevos y Ujú. mucho campo por explorar. Pues Ajá. muy bien, antes de proceder a la entrega de su constancia y agradecerle la participación y su desvelada, nada más hay otra pregunta en el chat que se relaciona con el seminario en general. ¿Cuándo será el siguiente ciclo de conferencia? Entonces, les recordamos que están los flyers y toda la promoción de los eventos en las redes sociales. La próxima, son cada 2 semanas, la próxima va a ser el miércoles 29 de junio de este año a las 17 horas y va a estar con nosotros el maestro César Quiterio Miguel con el tema Salud en Trabajadores de Oficina y su relación con el bienestar. Entonces, los invitamos a estar presentes en este interesante seminario y ya para finalizar, voy a compartir pantalla o no sé si por ahí tengan la constancia, yo la tenga abierta, pero mientras, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, pues estamos sumamente agradecidos. Un momento. Uh-huh. Listo. Pues estamos sumamente agradecidos con su tiempo, sus conocimientos, la integración de temas y pues nada más a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Estudios Superiores eh, Juriquilla, el Centro de Educación Continua, el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, otorga la presente constancia a la doctora Geraldine Rodríguez Nieto por haber participado en el seminario conjunto de cuerpos académicos y grupos de investigación con la conferencia Mecanismos psicobiológicos de la regulación del comportamiento sexual el día de hoy. Agradecemos muchísimo su tiempo, los conocimientos y la participación de toda la comunidad. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la organización y repito, realmente me da mucho gusto y es muy extraordinario que puedan reunir a las comunidades de diferentes universidades y con tantos temas de salud, psicología, educación. Muchas gracias y bueno, muchas gracias también por los comentarios y qué bueno que lo disfrutaron o espero que lo hayan disfrutado. No, muchísimas gracias. Lo puedes ver tú sola y muchísimos mensajes de Mm, felicitaciones. Gracias, mm, muchísimas gracias, muchas doctora. gracias. Estamos en contacto y esperamos a todos en 15 días a las 17 horas para otro ciclo de conferencia. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Hasta a todos, hasta luego. luego.